El día de ayer ya vimos, hermanos, otros dos nombres, Tomás Campbell y Alejandro, su hijo, Alejandro Campbell. Tomás nació en 1763 y fue a graduarse también de la Universidad de Glasgow e ingresó a una escuela de teología en la que permaneció 5 años estudiando profundamente la Biblia. Y aquí, hermanos, yo encuentro un precedente. Cuando uno estudia la Biblia, uno va a encontrar el amor por la verdad, porque esto es lo que dijo Jesucristo, ¿verdad? Es algo que tenemos que hacer, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5:39. Las personas de Berea se les identifica como estudiosos de la Biblia porque dice estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, escudriñando para ver si estas cosas eran así. El estudio de la Biblia nos lleva a un acercamiento de la verdad. Porque dijo Jesucristo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y esto es lo que está produciendo esta verdad en Barton W. Stone, en Elias Smith, en Alejandro y Tomás Campbell. Son personas que están buscando hambrientamente la verdad. Y yo espero que usted también lo esté haciendo, mi querido hermano y amigo que escucha y recibe estos audios. Así que Tomás, después de estudiar esos 5 años profundamente la Biblia, graduado en la escuela, se marchó a Irlanda, donde inició un ministerio activo como predicador y maestro en varias escuelas. En 1787 se casó con Jane Carnigal, con la que tuvo 7 hijos. Su primogénito Alejandro sería el posterior líder de este movimiento, por llamarlo de esta manera. El 8 de abril de 1807 se trasladó a Pensilvania, como muchos ingleses, a este nuevo mundo. Al mismo tiempo, hermanos, acá figuras como Timothy Dwight, Barton W. Stone, como vimos, ya habían comenzado ese avivamiento religioso en los Estados Unidos. Y ya se había desprendido Stone del presbiterio de Springfield, de los presbiterianos, y estaba haciendo mucha obra de evangelización en el estado de Ohio y en Kentucky, en donde en un año inició 15 congregaciones, 7 en Ohio y 8 en Kentucky. Es entonces cuando se disolvió el presbiterio y se publicó aquella obra clásica que leíamos el día de ayer. Así que el ministerio de Stone se desarrollaba principalmente en el estado de Kentucky, y Stone exhortaba a sus líderes a permanecer independientes de filiaciones humanas. Y enfatizo esto porque lamentablemente lo que en un principio estaba tan claro en la mente de Barton W. Stone, a final de su carrera no lo concibió de la misma manera. Él quería independencia como debe de ser, en donde la única autoridad es Cristo, donde no hay afiliaciones humanas, donde no hay credos, donde no hay intervención por parte del hombre en la iglesia del Señor. Este hombre, Barton W. Stone, creía que el ser humano no viene al mundo con una naturaleza pecaminosa, cosa que creía todo presbiteriano, todo metodista, con la teoría y la doctrina de Juan Calvino. El hombre no nace bueno ni malo, pero con inclinaciones al bien o al mal. Su figura ganó mucha popularidad cuando predicaba esto, según se anunciaba de Barton W. Stone. Y cuando Tomás Campbell llegó, fue recibido por la iglesia presbiteriana, pero Campbell ya discrepaba de muchos ideales de ellos.
Así, de esta manera, hermanos, estamos viendo el progreso ascendente de estos hombres líderes que están en busca, como dije el día de ayer, hambrienta por conocer la verdad. Y era inevitable que Barton W. Stone se pusiera en contacto con Alejandro Campbell. Tenían que encontrarse, porque sin duda estos dos fueron pensadores religiosos reformadores de su época, por decirlo de alguna manera, que cambiaron el sistema anglicano, presbiteriano y metodista y bautista para convertirlo en un cristianismo, o con un grupo que se acercaba al cristianismo bíblico. Stone y Campbell se conocieron por primera vez en Georgetown, Kentucky. El grupo de Stone había insistido en el nombre cristiano, excluyendo a todos los demás. Los seguidores de Alejandro Campbell tomaban el nombre de reformadores o bautista reformado. Los dos grupos coexistirían en varias ciudades, especialmente en el estado de Kentucky, y poco a poco se llegaría a un entendimiento y un acuerdo entre ellos, lo que provocaría una unión de fuerzas. Si bien los dos grupos tenían más en común que diferencias, en los primeros días del siglo XIX, las diferencias que habían existido en la mente de los dos grupos eventualmente proporcionarían un terreno fértil para la división. Cuando un tema no se toma como debe de ser desde el inicio, eventualmente nos va a llevar a problemas posteriormente. Y aquí los seguidores de Barton W. Stone y Alejandro Campbell se unieron sin haber ellos hablado de puntos trascendentales, doctrinales, en relación a la salvación y el bautismo, e incluso a la forma de organización de la iglesia. Los stonitas, por decirlo de alguna manera, seguidores de Stone, se unieron formalmente a los seguidores de Alejandro Campbell en Lexington, Kentucky, en 1832. Principalmente porque los dos movimientos compartían, ¿qué cosa? Pues el profundo compromiso con la unión cristiana basada en la Biblia, en la restauración del cristiano primitivo. Sin embargo, a pesar de las obvias similitudes, como dijimos, entre las dos tradiciones, también había diferencias profundas y de gran alcance. En términos generales, mis queridos hermanos, la visión de Campbell del cristianismo enfatizaba la investigación racional y analítica de las Escrituras para llegar a la forma y el patrón de adoración, la estructura organizacional, pautas doctrinales, etc. Es decir, Campbell era rico y era un hombre de talla nacional en virtud de su elocuencia, en virtud de su intelecto y de su visibilidad política. Stone, por otro lado, era de origen más humilde y veía la fraternización con el mundo en un grado significativo como incompatible con los principios espirituales. Él y sus seguidores no eran rígidamente lógicos, sino retenidos y emocionales. Es decir, esos eran de un elemento subjetivo de su fe. Esto se informa en su autobiografía. La religión de aquellos días para estas personas y sus grupos consistía principalmente en el sentimiento, y los que más gritaban y más alboroto hacían eran considerados los mejores cristianos. De ahí que nuestra predicación, nuestras oraciones e himnos los adaptamos, decía Barton Stone, los adaptamos para excitar las emociones. Aplaudíamos, frotábamos nuestras manos, pateábamos con los pies el piso, rompíamos la Biblia, hablábamos de lo más alto posible y gritábamos a todo pulmón para despertar la emoción,
A menudo, dice él, me ampollaba mis manos aplaudiéndola y frotándolas, y me dolían los pies por los repetidos golpes que daba en el piso. Esa era la manera de adoración del grupo de los estonitas. Ahora aquí aparece también, hermanos, aunque el tiempo ya déjenme hablar rapidito de otro nombre que quiero agregar, que agrega algo más acerca de esto. Mientras que la reforma de Campbell fue principalmente racional y cognitiva, es decir, se enfocaba en las formas, en las estructuras del cristianismo primitivo. Aquel Stone se iba más por la emoción. Los campbellistas eran más racionales, pensaban en lo que la Biblia dice, y la reforma de Stone fue principalmente de carácter, sí, ético y espiritual, pero se enfocaba mucho más en la piedad interna que en otras cosas. Él y muchos de sus compañeros de trabajo vivieron sus vidas en la sombra de la segunda venida y se consideraban peregrinos que afirmaban su fidelidad al reino de Dios más que a los valores populares del mundo, es decir, devotos, lo que hoy en día mucha gente llama exageración. También minimizaba las preocupaciones materiales y orientaba su vida hacia los intereses sobrenaturales y éticos. Llamaba a sus seguidores a abrir sus vidas al Espíritu Santo y al poder del Espíritu, a abandonarse por el bien de los demás, a prestar ayuda a los necesitados, a apoyar a los que sufrían. Este era el tipo de cosas que tenía en mente cuando llamaba a sus seguidores a cultivar la piedad, la santidad y el amor fraternal. Finalmente, la diferencia entre Campbell y Stone radica en que los dos hombres se encontraron en las Escrituras, encontraron parte y gran parte de la verdad. Campbell encontró principalmente modelos para la adoración y para la organización de la iglesia, mientras que Stone encontró principalmente modelos para una vida santa. Stone estuvo de acuerdo con Campbell en que los cristianos deberían separarse de las estructuras denominacionales caídas, pero creía que las estructuras denominacionales habían caído porque representaban los valores de este mundo en lugar de los valores del reino de Dios. Con el tiempo, esta diferencia fundamental entre las visiones del mundo de Barton Stone y Alejandro Campbell ayudaría a producir diferencias teológicas básicas entre la Iglesia de Cristo y los discípulos de Cristo, y de esta manera contribuyeron a la división que finalmente fracturó el movimiento a finales del siglo XIX. Así continuaremos con estas lecciones la próxima ocasión, si el Señor lo permite. Hasta mañana.